Vamos a dar unos minutos más para que se conecten sus compañeros. Y ahorita iniciamos la clase. Ok, vamos a dar un minutito más en lo que se acaban de agregar sus compañeros. Estamos aceptándolos. Muy bien, entonces vamos a ir iniciando con la clase del día de hoy, que es epidemiología, ya nada más para que nos quede claro sobre la norma oficial 007, que es para la atención de la mujer durante el embarazo, el parto, el puerperio y de la persona recién nacida. Esta no me acuerdo quién nos las hizo favor de exponer la vez pasada, creo que fue Viviana de primer semestre. Entonces, la NOM 007 nos menciona precisamente la salud materno-infantil, no solamente de la mujer embarazada, sino pues también de la persona recién nacida. Pues su objetivo básico pues es que los pueblos, porque, déjeme aceptar a su compañera, en la que ella va a descansar precisamente la reproducción biológica. Déjenme aceptar a sus otros compañeros, Adriana Mode y Adriana. Muy bien. Para la reproducción biológica y social del ser humano es la condición esencial para el bienestar precisamente de las familias y constituye pues un elemento clave para la reducción de desigualdades y de pobreza. La norma oficial pues respeta los derechos reproductivos precisamente que se basan en el reconocimiento del derecho de toda persona de decidir libremente y responsablemente sobre su cuerpo y sobre a qué edad quiere embarazar, cuántos hijos va a tener, con qué se va a cuidar, con qué no se va a cuidar, ¿sale? Entonces, esa es la parte de la norma sobre la ética que debemos de tener con estos tipos de pacientes, ¿sale? Entonces, ¿qué va a decidir precisamente la pareja? Porque aquí va para la pareja la cantidad de hijos que desean tener, el momento oportuno para tenerlos y el tiempo entre cada embarazo, ¿sale? Tener la información de medios para concretar sus deseos de embarazo y el derecho precisamente de obtener el mayor estándar de salud sexual y reproductiva. Entonces, eso es lo que nos va a estar precisamente teniendo la NOM 007, ¿sale? ¿Alguien sabe cuánto tiempo debe de esperar una mujer para embarazarse después de tener un embarazo? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar una mujer en embarazarse de nuevo después de un embarazo previo? ¿Alguien sabe? 40 días. O sea, ya a los 40 días que empieza a tener chamacos otra vez, después de su último parto cesárea. Ay, pobrecita.
Es ¿No que es sí, un mínimo justo, de pero 40 ¿cuánto? años? A ver, Lupita me dijo un año, Adri también me dijo un año. Hay que coordinadas, No, pero... yo le dije 3, profe. Ah, Adri nos dice 3. Le dije, qué coordinadas. Lupita no, Adri no. Ah, ¿Qué dijo, profesor? Perdón, porque no escuché. ¿cuánto tiempo tiene que esperar una mujer después de un embarazo a volverse a embarazar? Adolfo dice que 40 días. Adri, Mínimo como 6 meses. hoy 6 meses. Ay, pobrecita. 3 años, ¿no? 3 años. 2 años. 18 meses, dicen Reca. Efectivamente, son 2 años, 24 meses. ¿Sale? Ahí Enriqueta se andaba acercando con los meses. Efectivamente, son 2 años o 24 meses, ¿sale? Después de haber tenido un embarazo, es el tiempo, nosotros lo llamamos periodo intergenésico entre un embarazo y otro. Y es importante hacérselo saber a la paciente durante la consulta prenatal, porque ahí hacerle consciente de los métodos de planificación familiar que debe de tener precisamente para que no se nos embarace próximamente, porque aquí es algo importante anatómica y funcionalmente del útero. El útero, pues, si se hizo una cesárea, pues tiene que cicatrizar, ¿sale? Entonces, si se embaraza muy rápido después de una cesárea, se puede llegar a abrir la cesárea, puede llegar a sangrar a la paciente, una de las complicaciones, o dos, la placenta puede llegar a quedar en otro lado donde no debe de estar la placenta, ¿sale? Entonces, por eso es importante hacer esperar precisamente eso. En el caso de los partos, pues para que la paciente, el útero sea 100% bueno y estable para que se vuelva a embarazar. Por eso son 2 años lo que se debe esperar una paciente entre embarazos y embarazos. Háblese cesárea, parto, cesárea, parto, aborto, lo que se debe esperar precisamente durante este periodo intergenésico, que aquí en México pues no sucede, ¿verdad? Aquí en México les vale que a las pacientes y se embarazan luego. A los 40 días ya están otra vez embarazadas. Entonces, pues prácticamente no les interesa mucho esa parte de promoción de la salud. Entonces, ¿qué intervenciones vamos a hacer nosotros como personal de salud con la norma oficial 007? Aquí las intervenciones es para alcanzar una mejor maternidad. ¿Qué debemos de hacerle a la paciente? Hablarle de planificación familiar, de una atención preconcepcional prenatal, algo que no hacen precisamente, bueno, no hacemos aquí en México porque las pacientes se les chispotea y salen embarazadas. Hay muy pocas pacientes o parejas que van meses antes o después de casarse a preguntarle al médico qué pueden hacer para que no se embaracen inmediatamente o cómo le pueden hacer precisamente para que cuando se embaracen sea un embarazo bueno, qué es lo que le podemos dar. Entonces, es una consulta preconcepcional, prenatal, antes de que se embaracen, por lo menos mínimo unos 3 meses antes de que se lleve un embarazo. Sale una planeación de un embarazo. Digo, pocas parejas hacen eso. Digo, aquí en México no se lleva ese seguimiento porque no se hace, pero deberíamos de hacerlo nosotros, ¿sale? ¿Qué otras intervenciones se hacen aquí en la guía, en la norma, perdón? El parto limpio y seguro y que el puerperio y los cuidados obstétricos sean esenciales y la atención del recién nacido después del parto y después de que se egrese el bebé. De ahí ya el bebé tiene una norma oficial diferente, que es la norma oficial 031, si no mal lo recuerdo, que es sobre la atención del niño sano, ¿sale? Entonces, las acciones a cumplir en cada consulta en sentido ético, respetuoso, humanitario y que se deben realizar cuidadosamente con el análisis y la interpretación correcta, pues, de los resultados que se obtengan en las pruebas rápidas de laboratorio o en el caso, pues, que sean de gabinete, como el ultrasonido. Mejorar pues una consulta pregestacional y prenatal e identificar oportunamente los riesgos o factores de riesgos que puedan tener alguna complicación nuestra paciente antes, durante y después del embarazo y tenerlos precisamente en una fase temprana para poder modificarlos si es que se puede modificar o localizarlos y ver qué actividades de intervenciones importantes se pueden hacer si nosotros encontramos algún factor de riesgo durante la consulta pregestacional y prenatal. La mayoría pues de los daños obstétricos, como nos comenta en la norma, y los riesgos para la salud de la madre y persona recién nacida pueden ser prevenidos desde muchísimo tiempo antes de que se embarace la paciente o durante el primer trimestre de embarazo. Si nosotros los identificamos, los detectamos, los tratamos, pues el éxito para la maternidad, para que un embarazo se lleve lo más
normal que se pueda y que posterior al embarazo la mamá en la lactancia, el puerperio y el recién nacido sea bueno, pues es detectar precisamente esto durante desde la primera consulta que nosotros veamos a la paciente, pues podemos detectar todos estos factores, ¿sale? En caso de que haya alguna complicación no diagnosticada de manera oportuna y que evolucione a una forma muy severa, pues igual lo establece aquí la norma, al igual que en otras normas internacionales vigentes, la atención de urgencias obstétricas es una de las prioridades del año, ¿sale? Entonces, si alguna paciente se llega a complicar, se tiene que trasladar a algún hospital para que se pueda hospitalizar, tratar la urgencia obstétrica en su momento, ¿sale? Y ahorita lo vamos a ver con la continuación de esta norma, ¿sale? Entonces, ¿qué objetivo tiene la norma oficial mexicana? Bueno, aquí pues establecer los criterios mínimos para la atención médica de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, y pues también para la persona recién nacida. Y la atención médica que reciban pues las mujeres en edad reproductiva, es decir, las pregestacionales, en el establecimiento de la atención de los médicos públicos, privados y sociales del país, y deben ser de un enfoque preventivo, educativo y de orientación y consejería. ¿Sale? Que es a lo que nos tenemos que dedicar en esta norma, a prevenir, educar, orientar y aconsejar a nuestra paciente durante cada una de las etapas de el embarazo y después del embarazo. ¿Alguien sabe? Creo que las de segundo sí lo deben de saber. Cuando yo llamo a una persona recién nacida, ¿cómo yo sé que es una persona recién nacida? Digo, no sé si ya hayan visto las etapas del desarrollo en general, pero ¿cómo decimos o cuánto tiempo es un recién nacido? Del 1 a los 28 días. Los 28 días, así es. Entonces, desde que nace el bebé hasta los 28 días es recién nacido. Entonces, hasta ese momento, la norma lo sigue protegiendo. Después cambia a otro tipo de norma, digo, no me acuerdo si es la norma 0031 la que protege a los demás niños. ¿Sale? Y eso que no soy mamá. Y eso que no es mamá, Y eso efectivamente. que no soy mamá. Pero como enfermera lo debe de saber. Entonces, muy bien. Entonces, tenemos distintas definiciones. Hay dos definiciones que nos debemos así como que aprender muchísimo, que es el aborto. Yo les comentaba la otra vez, ¿cuál es la definición? La definición que marca la norma oficial mexicana 007 y también la del aborto, nos menciona que es un producto no viable, ¿sale? Que tenga menor de peso de 500 gramos o que tenga menos de 22 semanas de gestación. Ese es un aborto, ¿sale? Un aborto legal es menos de 12 semanas, ¿sale? Si lo hablo legalmente es menos de 12 semanas. Si lo hablo no legalmente y en general, porque pueden suceder abortos espontáneos, pues es cuando sea una paciente con un embarazo menor a 22 semanas y que pese menos de 500 gramos el producto. De hecho, cuando se expulsa el producto hay que pesarlo para saber más o menos si son 22 semanas o no. Comúnmente pesan menos de 500 gramos esos productitos. Y la muerte materna, que es lo que más está en el ojo de huracán y lo que más se visualiza y lo que más les están checando en todos, desde un centro de salud hasta un hospital enorme, es precisamente las muertes maternas. No debe de haber ninguna, ¿sale? Y si hay una muerte materna, híjole, es todo un rollo la investigación de una muerte materna y esta puede ser durante el embarazo, desde que se conoce embarazada hasta los 42 días después del parto. Bueno, no hay normas, hay artículos o hay guías que nos mencionan que hasta 3 meses, todavía 3 meses, se considera puérpera y que si muere durante esos 3 meses la paciente, todavía se considera como una muerte materna. Eso lo mencionan algunas guías, algunas otras guías. En México, hasta los 42 días se considera puérpera como tal, un puerperio tardío, y entonces hasta ese momento, si llega a fallecer, pues todavía se considera una muerte materna. ¿Sale? Entonces tenemos el aborto precisamente en menos de 22 semanas de gestación. Si su bebé nace entre las 22 y las 28 semanas de gestación, perdón, hasta las 37 semanas de gestación, se llama pretérmino. Es decir, el bebé todavía no está en término. Después de las 37 semanas, el bebé ya es de término y después de las 42 semanas se llama postérmino. ¿Cuántas semanas dura un embarazo, chicas y chicos? Porque estamos 36. 36, dice Linet. Viviana. 40 semanas. 40 semanas. ¿Quién da más? ¿Quién da 32. menos? 32 semanas. 42. Dice.
Ahorita 32. 42. Ah, 42, dije, Ah, yo profe. dije, Dios mío. Ah, muy bien, efectivamente, No, 42 se considera, semanas. ¿Sale? 38 cuando ya pueden hacer así exacto, y 40 es cuando ya tiene el riesgo de nacer pues mal, ¿no? Algo así. No es que nazcan mal, pero ya se nos pasó de cosor, ¿sale? Entonces, lo normal es que nazca un bebé a las 40 semanas y apréndanse esta regla. 40 más menos 2, más 2 hasta las 42 semanas, menos 2, 38 semanas. Entonces pueden ser a las 38, 39, 40, 41, 42 semanas. Después de las 41 sí ya corre un poco más de riesgo. No porque haga malformaciones o algo, porque se puede ovitar el producto, que es un óbito. También lo define la norma oficial mexicana, es decir, un producto que muere adentro o que muere intrauterinamente, ¿sale? O sea, ya está el producto por nacer, pero se muere en el útero. Ese es un óbito, ¿sale? Y es después de las 38 semanas de gestación. Antes de las 37 se llama huevo muerto retenido, si se muere el producto dentro del útero. Es decir, un huevo muerto retenido es un producto que ya no se desarrolló, que se murió dentro del útero, pero todavía no estaba de término, ¿sale? Si ya es término, es un óbito, ¿sale? Entonces, a eso son las muertes precisamente fetales que pueden llegar a ocurrir. Entonces, siempre que ustedes vean una paciente que tenga más de 40 semanas y no ha nacido el producto, hay que mandarla al hospital para que no la chequen. Si el hospital dicen que todo va bien, que hay que revisar dentro de una semana, entonces a las 41 semanas se revisa. Pero si ya no nace después de las 41, entonces o hay que inducirle el parto. Una inducción del parto es que nosotros le pongamos medicamento para que inicie el trabajo de parto, se desencadene el trabajo de parto y puedan hacer el bebé. De hecho, eso también lo define la norma oficial mexicana. La inducción es colocar medicamento para que se induzca precisamente el parto. Una conducción del parto es que la paciente ya tiene un trabajo de parto y solamente hay que conducirlo, es decir, le podemos poner ciertos medicamentos para que continúe con su trabajo de parto y se expulse el producto, ¿sale? Entonces, inducción. Profesor, ¿y cómo es que un bebé o cómo está eso de que ya sabe cuándo va a nacer o que no entiendo? La verdad es que no entiendo cómo es que sabe el tiempo en el que ya tiene que, ¿por qué no sale antes? ¿Qué nos sale antes? Eso es la magia de la naturaleza, de la mamá naturaleza. Un producto sabe cuando ya está maduro, bueno, la fisiología del producto y la fisiología de la mamá sabe que ya un producto ya está a término hormonalmente, ¿sale? Prácticamente. Por eso las hormonas en el momento de que ya el producto ya está, pues ya de término, se empiezan a elevar unas, se empiezan a disminuir otras y empiezan a ver las contracciones. Que yo te diga, ay, ¿cómo sabe un producto? Pues no, en general, pues no te sabría decir, pero las hormonas son las que dictan precisamente, como lo veíamos ahorita en anatomía, las hormonas son bien importantes. Entonces, los ovarios en este momento y la placenta en este momento, que también crea hormonas, es lo que dicta precisamente la madurez del producto y la expulsión del mismo, ¿sale? Si llegan a ser antes, no es por culpa de las hormonas, es porque hay algún otro factor importante que tenga la paciente, y por ende, por eso debemos identificarlo, que la paciente pueda tener un trabajo de parto prematuro y que nazca antes de tiempo. Ahí no la mamá, bueno, la fisiología no es, ah, ya está maduro, lo expulso, y aunque no esté maduro, no. Eso es por algún otro factor. Pero en el caso de que el, paciente, el producto ya esté maduro, pues lo expulsa. A veces las hormonas no llegan a respondernos como deberíamos de responder y por eso se nos pasa de término y después de las 42 semanas llegan a nacer a veces los bebés, pero ya nacen mal, efectivamente, como nos dijo Viviana, ¿sale? Entonces, por eso. Pero ahora sí que diría Balún, mamá naturaleza nos los da y mamá naturaleza lo sabe, entonces por eso lo expulsa, ¿sale? ¿Y Entonces, por qué no se ahogan los bebés con las placentas? no, la placenta es una cosa No, el ácido. líquido, En amniótico. líquido. Ah, sí, eso. ¿Por qué no se ahogan? Porque los bebés no respiran. Los bebés respiran por la sangre materna. Eso lo van a ver cuando lleven ginecología y obstetricia en una materia. En general, la placenta que lleva sangre materna hacia el producto, hacia el cordón umbilical y pasa hacia lo que es adentro del producto, lleva el oxígeno. Entonces, los orificios nasales están tapados por moco que se creó en algún momento. Entonces, los bebés no respiran por la nariz, de hecho, respiran por el oxígeno que le pasa mamá a producto. Lo que sí hacen los productos es, bueno, es que nosotros aquí
en salud a los bebés les decimos productos, nunca les decimos bebés, son productos, ¿sale? Cuando están en término es el producto, ¿sale? O el feto. Pero bueno, aquí el bebé lo que hace es nada más deglutir. De hecho, el bebé ya produce un poco de saliva y la saliva es parte del líquido amniótico. El bebé ya hace pipí y es parte del líquido amniótico. El bebé llega a llorar también, o la secreción que sale por los ojos, y es parte del líquido amniótico, aparte de lo que secreta la placenta. Entonces no se ahogan porque nada más lo único que hacen es deglutir. Se comen el líquido amniótico y lo sacan por pipí o por popis, ¿sale? Entonces, pero no se ahogan porque el sistema respiratorio puede estar maduro, pero no está abierto, está colapsado, digámoslo así. Se empieza a abrir y distender los pulmones una vez que nace el producto y el producto hace ¡ah! Entonces cuando los pulmones se abren, se extienden y empiezan a respirar. Es cuando hay la función del sistema respiratorio. Antes, no. Por eso no se ahogan los productos en el líquido amniótico. No sé si quedó contestada su pregunta, Linet. Yo creo que fue Linet. Sí. Ok. Sí, ahora sí ¿Por qué no pueden así nacer a los 8 meses? Pues? ¿Por qué no pueden hacer? Ujú. No pueden hacer por el simple hecho de que los pulmones no están maduros. Los pulmones se encuentran ya completamente maduros después de las 36 semanas de gestación. Por eso un paciente, un bebé de término es a partir como de las 37 semanas en adelante, aunque lo genial sería después de las 38 semanas. Antes de las 34 semanas de gestación, los pulmones no están maduros. O sea, lo demás puede estar maduro, el sistema nervioso puede estar maduro, el cardiovascular maduro, el estómago, el sistema urinario, todo puede estar maduro. Pero si los pulmones no están maduros, el bebé no puede llegar a sobrevivir o tiene más complicaciones. Por eso si un bebé nace de las 28 semanas que todavía los pulmones no están maduros, entonces pues hay que ponerles diferentes medicamentos para que los pulmones maduren cuando ya nacieron, ¿sale? O si una paciente tiene riesgo de que nazca antes su bebé, se les pone también cierto medicamento inyectado en la pompi, que son corticosteroides, como la dexametasona y la beclometasona, no, la betametasona inyectada para que maduren los pulmones adentro de la pancita de la mamá. Pero ¿por qué no pueden hacer? Porque los pulmones no están maduros. No van a hacer esa reacción precisamente cuando nace el bebé y hace la primera inspiración, el ¡ah! Y expanden los pulmones. No lo van a hacer porque va a faltar algunos líquidos que se encuentran dentro de la pleura. En este caso se llama surfactante. Digo, es todo un rollo esto de la embriología. Digo, lo van a ver en su determinado momento en otra materia, de maternidad precisamente, o ginecología, pero bueno, es así como en general lo que les estoy explicando. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicas? No, ninguna. Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, puede haber pacientes que nazcan con bajo peso, que puedan ser hipotróficos precisamente, inferior al percentil menor de 10, que va a ser menor a 2,500. Un bebé debe de nacer con más de 2,500 gramos, ¿sale? Entonces, o como tal, 2,5 kilos, es como debe de nacer un bebé. Si nacen menos de 2,500, son bajo peso. Si nacen de más de 3,5 kilos, se llaman macrosómicos, ¿sale? Y pobre mamá cuando expulsa al bebé de más de 4 kilos, ¿verdad? Por la vagina, pobre vagina, yo diría, ¿sale? Entonces, comúnmente los pacientes que tienen macrosómicos, bebés grandes, se hacen cesárea para sacarlos, porque no van a pasar por vagina, ¿sale? O sí pasan, pero híjole, pobrecita, se va a desgarrar toda. Los pesos adecuados se llaman eutróficos, que es entre 2,500 y 3,5 kilos, es como el peso normal que tendría que tener un bebé, ¿sale? Y los de peso alto son hipertróficos o macrosómicos, ¿sale? El periodo, bueno, se divide en distintos periodos. El periodo neonatal, pues es el periodo del nacimiento hasta los 28 días. El periodo perinatal de las 22 semanas de gestación hasta los 7 días de después de embarazo. Y el puerperio, pues es todo después de la expulsión de todo, es decir, después de que se expulse la placenta, que es lo último que sale, desde ese momento se llama la paciente puérpera hasta los 42 días después de haber nacido el producto, ¿sale? Hay 3 tipos de puerperio. El puerperio inmediato, como aquí lo dice la línea, son en las primeras 24 horas. El puerperio mediato va de las 24 horas hasta los 7 días. Y el puerperio tardío va de los 7 días hasta los 42 días después de haber nacido el bebé, ¿sale? Entonces, esto es la cantidad del puerperio que nace. De ahí que por eso en algunas instituciones se les dé la incapacidad prenatal,
¿sale? Son 42 días antes de que nazca el bebé y 42 días después de que nazca el bebé, ¿sale? Por eso son 84 días que se encuentra en incapacidad la mamá, que es una incapacidad materna, por el puerperio precisamente. Profesor, y por ejemplo, sí es cierto eso de que si les llega a tocar el aire se llegan como a hinchar o no sé qué, algo así les pasa, o es puro mito. Mitos. No hay necesidad de cobijar a la mamá recién parida, ni ponerle el sombrerito y que no les dé el aire, y aunque haga el calor de los 1000 demonios, cobíjala toda porque, híjoles, le va a dar el aire. No, las hinchazones y todo eso va a ser debido a complicaciones que puedan llevar a cabo durante, después del parto, ¿sale? Por otras cosas, más no porque les dé el aire, ¿sale? Y que les tienen que dar pulque para que les salga la leche materna y todo eso. No, tampoco, nada de eso. Con que tomen agüita y calditos, con eso es suficiente que salga la leche materna, ¿sale? Y la estimulación. Pero de ahí en fuera otra cosa, no, ya son mitos que se crean o pues condiciones socioculturales que se hacen en nuestra vida cotidiana, ¿sale? Pero no es necesario cobijar a la paciente. A menos que haga frío, cobíjenla, pero si no, no es necesario ponerle todo lo que le ponen a la paciente, ¿sale? Muy bien, entonces las definiciones no las vamos a tocar todas porque son demasiadas. Eso pues lo pueden checar en la norma oficial. El aborto, que ya lo definimos. El alojamiento conjunto, que es aquel en el que cuando nace el bebé, bien, normal, se le pasa a la mamá inmediatamente y se va con la mamá, ¿sale? Eso es un alojamiento conjunto. La atención de urgencia obstétrica, pues es aquella en la que se presenta algún dato de alarma importante durante el embarazo, durante el parto o la cesárea y después de el parto o en el periodo del puerperio, se hace una atención de urgencia obstétrica, que hay que atenderlas inmediatamente porque se puede morir la paciente y no podemos tener una muerte, una muerte materna, ¿sale? Esa es una atención de urgencia. Todos los hospitales, sean públicos o privados, y esto lo marca la norma, tienen la obligación y el derecho de atender a una paciente. Es decir, ustedes están embarazadas y viajan, no sé, a Sinaloa, y ustedes son derechohabientes al IMSS, pero nada más hay ISSSTE, o hay Sedena, o hay Pemex, y van a dar a luz, o hay una urgencia obstétrica, ustedes tienen que ir inmediatamente al hospital que sea, se tiene que atender sin cobrarles, y una vez que se atienda la atención de urgencia, se canaliza a la institución a la cual son derechohabientes. Si no, si ustedes quieren seguir pagando ahí, pues continúan en la instancia donde se aliviaron. Pero para una atención de urgencias no se cobra en la embarazada y se atiende en la institución privada o pública que sea, ¿sale? Eso es una obligación de todas las instituciones, precisamente para evitar las muertes maternas. La atención prenatal, pues es la que comentábamos, que se va desde que sabe la paciente que está embarazada hasta después de su embarazo, hasta los 42 días. El certificado de nacimiento, pues es el que se le entrega a la mamá con todos las indicaciones, especificaciones de antes del embarazo, perdón, durante el embarazo y después del parto. Cuánto pesó el bebé, cuál calificación le dieron, la talla del producto, a qué edad gestacional se nació, si hubo complicaciones, muerte materna, entre otras cosas. El certificado de una muerte perinatal también se hace. Eso es cuando un paciente, un producto pues no nació, se murió, o tiene un parto pretérmino y murió, o hubo un huevo muerto retenido o un óbito, pues se le hace un certificado de muerte perinatal. Otra cosa, pues la diabetes gestacional es la diabetes que le da a las pacientes embarazadas después de las 28 semanas de gestación. Antes de las 28 se considera pues una diabetes previa. Distocia es una complicación que puede llegarse a causar durante el trabajo de parto o la cesárea. La edad gestacional pues es como evaluamos al producto. Comúnmente nosotros como servidores de salud, enfermeras, médicos, etc., no manejamos en meses a la paciente, ¿sale? Nosotros lo manejamos por semanas de gestación, no lo manejamos por meses, no decimos, ay, tiene 5 meses, no, tiene 17 semanas, tiene 28 semanas, tiene 38 semanas, es como lo manejamos, jamás por meses, ¿sale? Un embarazo, pues es obviamente una concepción después de la fecundación y que se implantó el óvulo efectivamente en el endometrio y que creció y que ya tenemos un embarazo. Eutóxico quiere decir que todo va excelentemente bien, ahí es la parte en contra de la distocia, que todo va bastante bien durante el embarazo y durante el parto. Un feto, pues es aquel que tenemos dentro del útero las primeras semanas, perdón,
después de las semanas 12. La lactancia materna, pues esa si la conocen, pues es la que se le da a los bebés después de nacer. La muerte materna, pues que ya la definimos y que no debe de pasar aquí en México y que aún pasa. Un nacido vivo y un nacido muerto, pues eso pues, va a depender cómo nació el bebé. Nacimiento, pues es cuando nace precisamente el producto. Hay algunos otros que pueden atender el parto, no solamente el médico o la enfermera ginecobstetra, sino también pues las parteras técnicas, que son algunas enfermeras que se dedican precisamente a la partería, o la partera tradicional, que todavía la conocemos en algunos pueblos que atienden los partos. El parto, pues, es el momento en el que nace el producto. El partograma es una hoja en la cual se va dando como tal la pauta desde que inician las contracciones hasta el final del nacimiento. Es un indicador. El periodo neonatal y perinatal, pues eso ya lo acabamos de definir. El producto de la concepción, que pues es el bebé que está dentro del útero materno. El puerperio, que ya lo dijimos, que el normal, el inmediato, mediato y tardío. Un recién nacido pretérmino y maduro, término y postérmino, que es lo que acabamos de hablar. Un retraso en el crecimiento intrauterino, eso es que el producto no crezca bien dentro de la pancita de la mamá y hay que investigar por qué no crece. Por eso sirven los ultrasonidos para medir más o menos qué peso tiene el producto y si va de acuerdo a las semanas gestacionales del ultrasonido con las semanas de gestación por la fecha última de regla. El tamiz metabólico neonatal, pues es el que se le toma al bebé después de nacido. ¿Alguien sabe en qué día se toma el tamiz neonatal? A ver, mamis. Al tercer Lupita. día. Antes de los 7 días. Lupita dice antes de los 7, Viviana a los 3, alguien da más, alguien da menos. ¿Quién más es mamá aquí? Mire, usted creo que también es mamá. ¿No es mamá o sí? ¿O no se acuerda? Ok, es a partir de los 3 días a los 5 días, ¿sale? Antes sí era hasta los 7 días, por normativa sí era los 7. Hoy en día han cambiado los lineamientos y son hasta los 5 días, de los 3 o 72 horas después de haber nacido a los 5 días. Se puede tomar después, sí, pero ya no es muy eficaz, ¿sale? Entonces ese es el tamiz metabólico, se toma en el talón del bebé y se llenan 4 circulitos en un papel filtro que nos diagnostican enfermedades metabólicas congénitas, ¿sale? Entonces para eso nos sirven el tamiz neonatal. La urgencia obstétrica, pues ya también la definimos. La obstetricia, que pues es la que encargada de todo el periodo preconcepcional, concepcional de la embarazada. El valor de Apgar o la valoración de Apgar, que es la calificación que se le da a los bebés, que es cuando le preguntamos a las mamis, mami, ¿qué calificación le dieron a su bebé? Y les dicen 8, 9, 7, 9, 6, 9, o 9, 9, 10, 10, ¿no? Entonces es la calificación que se le da. Valora varios aspectos, la coloración del bebé, la respiración, si no está chillando, si se movió, entonces valora todo eso la calificación de Apgar. Entonces esas son las definiciones que crea o que se tienen dentro de la norma oficial mexicana. Algunas disposiciones de esta norma pues es identificar, como dijimos, que los factores de riesgo reproductivo, es decir, si la mamá es menor de 18 años, si la mamá es mayor de 35 años, porque esos son factores de riesgo importantes, si la mamá tiene diabetes antes del embarazo, si la mamá tiene hipertensión, si la mamá tiene hipotiroidismo o alguna enfermedad crónico-degenerativa que pueda llegarle a causarle complicaciones durante el embarazo, si la mamá tuvo abortos previos, muchísimos abortos, si la mamá jamás se pudo embarazar hasta que por fin pudo embarazarse, que se creía infértil o estéril, ¿sale? O si tuvo malformaciones en anteriores embarazos o complicaciones en otros embarazos, nosotros tenemos que detectar ese riesgo obstétrico importante para saber si hay que darle tratamientos o no a la paciente o si hay que derivarla con el especialista en ginecología y obstetricia, ¿sale? Por eso es importante el riesgo obstétrico. Entonces, esto hay que detectarlo antes del embarazo y durante el embarazo, ¿sale? Para llevar a cabo las medidas preventivas. Las consultas preconcepcionales y prenatales ya las habíamos hablado ahorita y sobre todo por el servicio de estomatología u odontología. ¿Alguien sabe por qué a las embarazadas se les tiene que checar en odontología? ¿Por qué las checan a las mamis en odontología? ¿Nada más para hacerles perder el tiempo a las mamis en el dentista o por qué? A ver, las que ya fueron mamis, ¿por qué las mandaron a odontología?
si es que las mandaron, ¿verdad? Porque alguna infección bucal puede provocar algún daño Bueno, así es. al bebé. Al bebé, más que provoque un daño, puede producir una infección, una mínima picadura de muela y que cree una carie, nos puede producir un aborto en el caso de antes de las 22 semanas o un parto pretérmino después de las 22 semanas. Por eso es importante que la paciente obstétrica sea valorada por odontología o estomatología. Por eso es importante, nada más por eso, ¿sale? Entonces tiene que tener por lo menos una visita en estomatología, mínimo una visita. Las pacientes con embarazadas, pues tenemos que hacerles una historia clínica completa para identificar todos los factores de riesgo, realizar exámenes de laboratorio básicos, que ahorita los vamos a tocar, y de gabinete, en este caso, pues ultrasonidos. Dar información sobre los cuidados del recién nacido, la lactancia, el tamiz, la estimulación temprana y la aplicación de vacunas. Aunque no haya nacido el chamaco todavía, hay que darle todas estas indicaciones durante todo el embarazo. Por eso una consulta prenatal se lleva mucho tiempo, porque hay que decirles cuál es la importancia de la lactancia, que después de que nazca el bebé hay que tomar el tamiz, que las vacunas, que la estimulación temprana, que todo lo que hay que hacerle al bebé después de que nazca, ¿sale? Y bueno, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es la capacidad resolutiva y auxiliar a las embarazadas en situaciones de urgencia. Todos tenemos que tener esa capacidad de auxiliar a una embarazada cuando detectamos urgentemente algo, ¿sale? Entonces, volvemos a lo mismo, se debe identificar los factores de riesgo, la valoración por estomatología, el periodo intergenésico recomendado debe ser menor a 2 años, mayor a 2 años, si es, bueno, por lo menos 2 años, ¿sale? Para que puedan hacer para que podamos volvernos a embarazar. La FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecobstetricia, menciona que a partir de los 18 meses hacia arriba puede embarazarse una paciente, pero lo mejor que puede hacer una paciente que se quiere embarazar después de un parto deben ser 2 años, ¿sale? Y la suplementación importante del ácido fólico debe ser iniciar a los 3 meses antes de intentar el embarazo. Y eso es algo importante, por eso las pregestacionales, las consultas pregestacionales, 3 meses antes se debe de consumir ácido fólico. Durante todo el embarazo, el ácido fólico. Y después del embarazo, el ácido fólico, otros 3 meses para la lactancia materna. La norma oficial menciona que solamente los primeros 3 meses se utiliza el ácido fólico para que no haya alteraciones morfológicas en el bebé, sobre todo en el sistema nervioso. Entonces, pero como tal es todo el embarazo el ácido fólico, ¿sale? Entonces, dijimos elaborar la historia clínica, todo relacionado con el carnet que se les da a las pacientes. Hay carnets específicos de pacientes embarazadas. Hay que hacer un diagnóstico clínico del embarazo y de laboratorio o ecográfico, es decir, en un ultrasonido. Laboratorio, pues hay que tomarle una muestra, una prueba de embarazo inmunológica por sangre, que es la cuantificación de una hormona que crea la placenta, que es la hormona gonadotrofina coriónica humana, ¿sale? De ahí hacemos el diagnóstico de la embarazada, o clínicamente. Digo, eso ya lo van a ver en otra materia. Identificar los factores y clasificar el riesgo si es que es alto. Riesgos, beneficios de medicamentos. La exploración física tiene que ser siempre completa. Dependiendo la edad gestacional de la paciente es la exploración física que realizamos. Los signos vitales, siempre es bien importante tomarle la presión arterial, el peso a la paciente, la frecuencia cardíaca y hoy en día la saturación de oxígeno a una paciente embarazada. Hacer la promoción y prevención de salud. Los laboratorios, mínimo 5 consultas prenatales debe de tener una embarazada. Y un ultrasonido, bueno, tienen que ser 3 ultrasonidos en los trimestres. El primero de los 11 a los 11.6 semanas de gestación, 18 a 22 semanas y de 29 a 30 semanas de gestación los ultrasonidos, ¿sale? Y la paciente con 41 semanas de gestación, como les decía, enviar a un segundo nivel a chequeo. Chicas, vamos a desconectarnos, bueno, chico, porque también está Adolfo, vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar en la siguiente parte de la clase, por favor. Ahorita los veo.